Bueno, como están, arrancamos con la tercera instancia, el tercer encuentro de esta formación, de esta capacitación, en la cual vamos a estar ya cerrando el curso. Y hoy vamos a estar charlando un poquitito, enfocándonos en lo que es, seguimos con la investigación, pero desde el punto de vista de la preservación. Vamos a intentar volcarlo desde una de las, como estuvimos charlando ya previamente, una de las principales obligaciones que tanto el Estado Nacional argentino como el Estado provincial, acá de la provincia de Buenos Aires, tienen con respecto a los sitios. Voy a empezar a compartir pantalla, pero lo que les quería contar antes que nada es que principalmente lo que me interesa de que veamos la investigación desde la preservación es que problematicemos acerca de lo que nos pasa con los sistemas. De cómo todas las distintas decisiones que nosotros tomamos en un sitio, no necesariamente vinculadas con la investigación, terminan estando interrelacionadas entre sí. En el transcurso del encuentro de hoy, ya estuvimos charlando de esto, ya fue saltando en las distintas encuentros y clases anteriores, pero en el encuentro de hoy vamos a ir específicamente a ese problema, que es algo que los atraviesa muy fuertemente, y que nosotros siempre, desde la dirección de sitios, cuando trabajamos con algún colectivo que está arrancando en el proceso de recuperar un sitio, les decimos, piensen de manera integral, desarrollen un proyecto integral de gestión que contemple todo. La investigación, la preservación, las propuestas interpretativas, el desarrollo de propuestas museográficas y demás. Es la única forma de hacerlo correctamente y que no terminemos haciendo y deshaciendo. O sea, es bastante meticuloso el trabajo. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Hoy va a ser un encuentro más cortito, una clase más cortita, es un power más cortito. Los primeros dos fueron largos, este va a ser más relajado. Y la idea es que al final de la instancia podamos presentar la consigna del trabajo final y charlemos un poco acerca de dudas y cómo desarrollar. Así que ahí voy a comenzar a compartir pantalla. Un segundo. Bueno, investigación. Preservación de sitios y espacios de memoria. Ya habíamos charlado al comienzo del primer encuentro, cuando repasamos rápidamente las normativas nacionales y provinciales vinculadas a los sitios, que una de las obligaciones principales de tanto el Estado Nacional como provincial es la preservación de los mismos. Y acá, más que nada, para poder introducirnos en lo que es el tema de la preservación, vamos a leer un par de parrafitos. Recordemos que la ley nacional es bastante extensa, pero que nos permiten ver la diversidad de acciones que comprenden la preservación. Ley Nacional 26.691, estamos acá en fragmentos de los primeros artículos. La preservación de los sitios incluirá su infraestructura, la investigación, la sistematización y el resguardo de fondos documentales, bases de datos y otras fuentes de información que den cuenta del funcionamiento represivo y legal de los sitios durante el terrorismo de Estado, así como también la labor pedagógica y toda acción para la transmisión social de la memoria y la promoción de los derechos humanos. Con esto vemos que, más allá de preservar el edificio en sí, todas las labores y tareas desarrolladas por el Estado mismo o por distintos niveles del Estado, como puede ser un Estado municipal, o organizaciones de derechos humanos, universidades y demás vinculadas a los sitios, también deben ser preservadas en el marco de la normativa nacional. Y los monumentos, seguimos leyendo un poquitito más, los monumentos, instalaciones, placas, carteles de cualquier tipo, y cualquier tipo de marcas o signos conmemorativos
que señalizan los sitios reconocidos de acuerdo a la ley 26.691, y esta reglamentación serán considerados parte imprescindible del espacio preservado. Acá estamos con un fragmento del decreto reglamentario del 86 del 2014, en el cual nos habla de las marcaciones, las señalizaciones que tienen los sitios, que también es parte de lo que hay que preservar. Y ahí hablamos de otra de las principales obligaciones, o de las que a grandes rasgos son las dos grandes obligaciones que tiene el Estado, o responsabilidades que tiene el Estado con respecto a estos sitios, que es el ingresarlos a una nómina, hacer una nómina de sitios y marcarlos, señalizarlos. Es parte de una política reparatoria, y una política reparatoria de un carácter simbólico muy fuerte, que es la marcación de todos los sitios vinculados al accionar del terrorismo de Estado. Un segundo. Cuando hablamos de preservación, en general surgen otros términos vinculados que muchas veces se usan como sinónimos. De hecho, cuando hablamos propiamente de la ley, la palabra preservación se usa en un sentido mucho más amplio del que tiene, pero para diferenciarlos y tener en claro qué es cada cosa, cuando hablamos de preservación, en general lo que estamos hablando es de instancias normativas. Es, por ejemplo, el ingresar a un espacio vinculado al accionar del terrorismo de Estado, o algún hecho sistemático, algún hecho emblemático, perdón, vinculado a la última dictadura cívico-militar, ingresar a la nómina de sitios de memoria, y que pase a estar bajo el cobijo de la protección de las leyes de sitios nacionales y provinciales. La declaración, por ejemplo, desde otro punto de vista, desde otro marco normativo diferente, como patrimonio histórico, tanto nacional como provincial, o de hecho, municipal puede ser también. Hay muchos sitios que tienen declaraciones municipales de sitios de interés histórico, que es un marco normativo de protección, y en algunos sitios particulares, como estuvimos charlando en el encuentro anterior de la Mansión Seré, el Club Atlético, que son excavaciones arqueológicas, regularizar esas colecciones y esas excavaciones, esos registros llevados adelante, para que estén abrazados también protegidos por la ley de patrimonio, esas colecciones, el patrimonio arqueológico. Cuando hablamos de preservación, hablamos de eso, de actos normativos. Después, conservación. La conservación en sí es una disciplina. Desde varios lados encaran las tareas que lleva adelante un conservador. Por ejemplo, hay arquitectos patrimonialistas que están formados en conservación y intervienen como conservadores. Hay arqueólogos que hacen carrera de técnicos en conservación y se dedican a hacer conservación, pero hay una disciplina específica que es la carrera de conservación, y los conservadores a lo que se dedican principalmente, o sea, la definición de conservación, así que ¿a qué nos referimos cuando estamos conservando un objeto o estructura? Es a prolongar la vida útil de los materiales constitutivos de los objetos o estructuras. A estructura me refiero a una edificación. Es el estudio de cómo prolongar esa vida útil. En sí, agarrás algo y lo mantenés en el estado que está, lo estabilizás para que perdure en ese estado en el que está. Después hay conservación, que se realiza de manera directa, o sea, ante una patología, por ejemplo, un pedazo de metal que se está oxidando, se ataca, se controla ese óxido y se evita que siga avanzando la oxidación. Y después también hay acciones vinculadas a lo que es la conservación preventiva, que es, por ejemplo, en un territorio, en una ciudad que sufre de inundaciones, generar los mecanismos para evitar que esas inundaciones afecten a un bien patrimonial, un sitio en este caso que estamos hablando. Y por último está restauración, que también es una disciplina específica. Acá en general siempre, tanto en conservación como en restauración,
se emplea el ayuda o el apoyo de personas formadas en oficios, albañiles, carpinteros y demás, que tengan la expertise para trabajar determinados materiales. Y en el caso de la restauración particularmente, porque cuando hablamos de restaurar un objeto, hablamos de recomponer la coherencia estética o funcional, dependiendo el nivel de restauración que se quiera lograr, que eso es algo que, como vamos a charlar un poquito más adelante, es una decisión a tomar, o sea, restaurar, y principalmente vinculado a los sitios, ¿no? Decidir restaurar la condición original de un sitio que ha sido modificado es tema de extensas discusiones y debates, y está bueno darlas, y está bueno formarse para darlas, por eso estamos haciendo este tipo de instancias. Hola Yamila, ¿cómo estás? Empezamos hace un ratito, así que no hemos avanzado mucho aún. Pero bueno, acá voy a lo que hablábamos al principio, ¿no? De esto de pensar los sitios desde una manera integralidad. Lo que estamos viendo acá es, nada, estamos en un... O sea, yo ingresé a trabajar en Dirección de Sitios y Espacios de Memoria en el 2020, con el cambio de gestión política, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación. Y en este cambio ingresé y empecé a tomar conocimiento del estado de situación de los... sí, lo que estamos viendo acá es uno de los techos del ex CCD, actual Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, conocido como el Pozo de Banfield, que queda en la localidad de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, que fue uno de los centros clandestinos de detención más... uno de los más importantes de lo que fue la provincia de Buenos Aires en cuanto a la magnitud y a la importancia que tuvo en el aparato represivo. Pero bueno, lo que estamos viendo acá es un techo, lo vemos en la foto de la izquierda, que fue intervenido en el año 2017, si no me equivoco, en el cual se hizo un trabajo de impermeabilización bien hecho, porque fue un trabajo realizado, prolijo, y bien ejecutado, con materiales de buena calidad, pero en esto que lo empezamos a charlar desde el comienzo, que es el no pensar integralmente la acción que se llevó adelante, no se asignó personal al sitio, o sea, al espacio, más allá de una persona que hacía labores de maestranza en un pequeño sector del edificio, pero no accedía a los techos a limpiarlos y demás. Y lo que nos encontramos esto creo que fue en enero, a fines de enero o en febrero del 2020, es una pileta en el techo. Porque estaba bien hecho el trabajo, pero al no hacerle mantenimiento, lo más básico que es sacar la suciedad que se junta en una rejilla de los desagües pluviales, no se inundó el techo, y por más bien hecho que esté el trabajo, si se transforma en una pileta, chorrea el techo. Y lo que vemos en la foto de la derecha es el resultado de esta desinteligencia a la hora de gestionar un sitio. O sea, la intervención fue correcta, sí. La forma de continuar la labor después de que se intervino, no. Porque no hubo nadie encargado de la limpieza y el mantenimiento de ese sitio. Entonces, el daño persistió. O sea, se siguió dañando el sitio. Por eso, y Yamila, te comento vos que recién te sumás, estamos retomando varios temas que charlamos en las clases anteriores, y la idea de este último encuentro,
que, como le dije recién a Danae, va a ser un encuentro un poco más abreviado para poder dedicarnos a trabajar y a charlar un poco de lo que va a ser el trabajo final. Nada, la idea es integrar un poco más y problematizar acerca de lo que es el trabajo en sitios y la toma de decisiones. Así que nada, para contextualizarte rápidamente y que entiendas. Hola, ¿cómo están? Perdón que me demoré, recién llego y me puedo conectar. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué se preserva? ¿Qué es que nosotros accedemos a un sitio, ¿no? En mi caso particular, yo a veces tengo que tomar o evaluar intervenciones, obras a realizarse en sitios que no son espacios de memoria, en el cual en un espacio de memoria no hay disidencias acerca de que los sectores históricos, los sectores reconocidos por sobrevivientes, hay que preservarlo, y el resto también, aunque se pueda recondicionar para que sea habitable. La mayoría de los sitios están muy destruidos. Pero bueno, ¿qué es lo que se preserva? Básicamente lo que se preserva es lo que se recibe, o sea, cuando se crearon las normativas del sitio, a partir de ese momento es lo que habría que haber preservado. Vamos al caso simple, que es, accedemos a un primer sitio que es un espacio de memoria, para conformar un espacio de memoria, perdón que me expresé. Cuando nos dan la llave, lo que recibimos es lo que tenemos que preservar. Es lo que iniciamos el proceso de llevar adelante todas las acciones necesarias para evitar el deterioro de ese edificio y para resguardarlo en cuanto a su valor como prueba judicial, porque un sitio es algo que va a ser reconocido, o fue reconocido, o puede ser reconocido por sobrevivientes, como por su valor histórico. Han sucedido hechos históricos, nefastos en muchos casos, pero que son parte de la historia de la Argentina, y si estamos recuperando un sitio para hacer un espacio de memoria, la idea es que logremos un centro interpretativo, y que en ese centro interpretativo, en general no dice los pibes, refiriéndose a los estudiantes del colegio, pero todas las personas que accedan a ese lugar puedan ir y puedan reflexionar acerca del pasado reciente. Después, obviamente, al momento de tomar definiciones acerca porque también un espacio de memoria, no, es raro pensarlos como museos, es algo conflictivo. Acá, decirle museo a un sitio de memoria, o un espacio de memoria, es meterte en una discusión, pero pensémoslo en términos de que funcionaría como un museo. Un museo necesita baños, un museo necesita una oficina donde realizar tareas administrativas. Si vamos a llevar adelante actividades pedagógicas, va a necesitar algún espacio que funcione como aula, un salón de usos múltiples para hacer actividades y demás. Todo esto nos lleva a tomar las decisiones acerca de cómo reacondicionamos el espacio y qué espacio reacondicionamos. Para eso entra en juego lo que estuvimos charlando y viendo en todos estos encuentros, que es la investigación. Es necesario investigar, es necesario saber lo más fehacientemente cómo era este sitio en el momento de que funcionara como centro clandestino de detención, si así lo fuera, y cuáles han sido, dentro de conocer esa materialidad, cuáles han sido los espacios vinculados directamente al accionar del terrorismo de Estado. ¿Dónde estaban detenidas las personas? ¿Dónde estaban las salas de interrogatorio bajo tortura? ¿Por dónde ingresaban? ¿Por dónde salían? Todo esto es lo que toda esta determinación de espacios considerados de alto valor testimonial, es lo que nos va a permitir definir los sectores históricos, que son los sectores que vamos a intentar no tocar. Vamos a plantear estrategias de conservación para que no se deterioren, pero no vamos a ir a sobre refuncionalización de estos espacios y demás, más allá de a lo mejor
generar alguna clase de soporte para el desarrollo de una propuesta interpretativa, pero no vamos a tocar. Sobre el resto, intentando no alterar las características de lo que hemos recibido, se va a poder intervenir, aplicando ciertos conceptos de mínima intervención, o sea, interviniendo lo menos posible, de que las intervenciones que hagamos sean dentro de lo posible reversibles, o sea, hoy por hoy con la construcción en seco y demás, se pueden generar estructuras, revestimientos y demás, que son, llegado el caso, se pueden desmontar, y la materialidad preexistente está allí. Y por supuesto todo esto siempre tiene que ser consultado o llevado adelante por las autoridades de aplicación de la normativa, tanto la Dirección de Sitio Nacional como la Dirección del Sitio Provincial, y en el caso de que lo exista, porque hoy por hoy están existiendo direcciones de sitios municipales, si bien los municipios pueden llegar a tener alguna ordenanza, no tienen el mismo alcance que una ley, podrían participar. Y en el caso de que exista una medida cautelar sobre el sitio, muchos sitios, por órdenes judiciales, tienen medidas cautelares de no innovar, hay que pedir autorización al juzgado, y lo que nosotros siempre decimos es que en el caso de que haya un proceso judicial en curso, y por más que no haya una medida cautelar, es necesario informar al juzgado siempre de las medidas que se van a tomar sobre el sitio para que estén al tanto. Ahora bien, recién hablábamos que esto me parece que es importante aclararlo antes de continuar. Recién yo mencioné qué era la restauración, qué hacíamos cuando restaurábamos. Siempre se opta por ser más que nada conservacionista, ¿no? Ir por el lado de preservar lo que tenemos. En algunos casos, en la que los agregados o las modificaciones interfieran o afecten la integridad del sitio, como un ejemplo que vamos a ver un poco más adelante, que lo afecten, que lo destruyan, que estructuralmente lo comprometan, documentando, o sea, investigando y documentando que haya sido efectivamente un agregado, este factor que afecte la integridad del edificio, o en el caso también que la modificación obstruya el libre reconocimiento del sitio, o dificulte el desarrollo de propuestas interpretativas, siempre y cuando tengamos la documentación, o sea, tengamos documentado, tanto con testimonios de sobrevivientes como con otros documentos históricos, esta modificación como tal, se podría pensar, volvemos a lo mismo, comunicándoselo a las autoridades de aplicación, a los juzgados, y presentando un informe técnico meticuloso de todo el trabajo de investigación que avala esta decisión, se podría llegar a restaurar, por ejemplo, una vía de circulación obturada, o remover algún fragmento de estructura que esté comprometiendo la integridad de un edificio. Siempre ateniéndonos a las autoridades de aplicación, a los juzgados, y siendo muy meticulosos con perdón que me repita con esto, pero es fundamental, con la investigación, porque a veces el recuperar la distribución de la materialidad original de un edificio nos impide, o nos impide ver que estamos destruyendo parte de la historia de ese edificio en sí. Y ahí nos retrotraemos un poquito al origen, o al porqué de las leyes de sitio. A la reapertura de las causas judiciales después de muchos años de impunidad, en las cuales los juzgados se empiezan a mover y empiezan a ver que en todos estos años de democracia
muchos sitios que a lo mejor habían sido reconocidos a principios de los 80 en el marco de los juicios a las juntas militares, habían sido destruidos en democracia. Uno de ellos es la Mansión Seré. Los restos que quedan de la Mansión Seré fueron destruidos en el año 85, unos meses después de haber sido reconocidos por sobrevivientes en el marco del juicio. Entonces, se encuentran con eso, se encuentran con que los sitios tienen una vida, o sea, la mayoría continuaban en funciones y continúan en funciones, son comisarías, son cuarteles y demás, a los que se les hace mantenimiento y a los que se les hicieron las modificaciones para adaptarlos a las nuevas funciones que se llevan adelante en ellos. Así que, con la reapertura de las causas judiciales, nos encontramos con los sitios destruidos. Y en muchos casos la imposibilidad de sobrevivientes de reconocerlos por esta condición. Y con esto voy a leerles un fragmento que para mí es muy interesante porque es la primera vez que en un testimonio de un sobreviviente yo veo lo que fue el proceso de destrucción adrede e intencional por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de un sitio. O sea, la destrucción del sitio como prueba. Este es un fragmento de un testimonio de una sobreviviente del Pozo de Banfield, que ella estuvo en el año 78, a fines del año 78, que fue el momento en el cual dejó de funcionar como centro clandestino de detención, al menos hasta lo que sabemos ahora. Y nos cuenta lo siguiente. Un poco después de eso, hubo una ceremonia en el Pozo de Banfield. A todo esto, en el Pozo de Banfield ya había obreros que estaban picando las paredes, que estaban cubiertas de inscripciones, sacaban con soplete la pintura de las puertas para sacar las inscripciones, pero como la puerta era de metal y la inscripción quedaba como grabada abajo, pintaron las puertas de nuevo. Las inscripciones todavía están abajo, revocaron las paredes de nuevo, pintaron todo de nuevo, estaba todo muy arreglado, como si ahí no hubiese pasado nada. Y hubo una ceremonia muy importante donde vino Camps y se formó todo el régimen. Camps, cuando fue a esa ceremonia, fue a anunciar que el Pozo de Banfield dejaba de estar en funciones creo que era de guerra, incluso la palabra que usó, que pasaba a estar en funciones de fuerza de seguridad nuevamente. Algo así, no recuerdo ahora el párrafo. Pero lo que tenemos acá es registrado por una sobreviviente que todavía estaba ahí y que la movían de un calabozo a otro, que ellos sabían que se iba a investigar y ellos tenían un interés particular por ocultar lo que había pasado ahí, y principalmente en un sitio como el Pozo de Banfield, por el cual pasaron más de 300 personas, y si no me equivoco, hay 148 de ellas nunca más fueron vistas con vida. Así que, nada, existió ese proceso continuó en democracia, por desgracia, como estuvimos viendo posteriormente, y con esto a lo que voy esto es parte de la historia de ese sitio. Y esto es parte, si lo queremos tomar de alguna manera, de lo que era el aparato represivo, de lo que era el ocultamiento de lo que se había hecho. Entonces, está bueno que tengamos en cuenta esto como parámetro a la hora de plantear las discusiones en los sitios. Después, es cuestión de argumentar. Pero esto existió. Así que es importante que lo tengamos en claro, y este testimonio, no sé a ustedes qué les parece, pero para mí es clarísimo para retratar eso, que era la destrucción intencional de pruebas, y en este caso era pintar y revocar los calabozos para tapar las huellas que habían dejado los que habían estado secuestrados allí. Después, sí, poco tiempo después está documentado que empezó la función legal, si le queremos decir, o la función no clandestina en el Pozo de Banfield, que hay un documento en el que a partir de los primeros días del 79 empieza a haber detenidos legales, o sea, presos o personas detenidas por un delito común en el lugar. Y ahora, para problematizar un poquitito, volvemos a un sitio que ya lo vimos la semana pasada,
que es la Brigada de Investigaciones de las Flores. En la Brigada de Investigaciones de las Flores, y voy a poner, esto que estamos viendo acá, y volviendo a la importancia de los planos, es una planta de techo isolado de la Brigada de Investigaciones de las Flores, es un techo actual. Recordemos, porque va a ser importante para lo que vamos a estar charlando, que la Brigada de Investigaciones de las Flores tuvo un periodo de funcionamiento muy cortito, fue casi un poco más de un mes, si no me equivoco, en el 76, a fines del 76, por el cual pasaron un par de grupos de personas, y después, al menos hasta el momento, no se han registrado más casos de detenciones clandestinas en ese sitio. Me interesa que nos concentremos dentro de lo que es la planta de techo, en las dos estructuras, los dos techos que remarqué. El techo número 1, que está en el recuadro verde, que es el del sector de detención, que es efectivamente el lugar donde las personas estaban detenidas, y el techo número 2, que es un techito de chapa, que haría las veces de un garage, techo bastante precario, que está contiguo al sector de detención. Volviendo a la info, acá tenemos una imagen satelital, vemos los dos techos. Techo número 1, se ve que es un techo de losa, con una reparación de membrana y demás, que es el del sector de detención, y el techo número 2, que es este techo de chapa más precario que les mencionaba. En realidad son dos techos de techo. Y pues bueno, se ven los techos de tejas originales, más viejos, más antiguos de la comisaría. ¿Cuál es el problema con estos techos? Acá les remarqué, y metiéndonos en un poco lo que es la problemática y los análisis y los estudios y las observaciones, pues tampoco es tan analítico lo que estamos haciendo, con respecto a los problemas de conservación. Acá señalé con flechas la pendiente de los distintos techos, y podemos ver que el techo 1, el verde, y el techo 2 tendrían la misma pendiente. Si estos estuvieran construidos respetando la altura de ambos techos, no habría problema, o si hubiesen existido canaletas de evacuación y demás, para manejar las aguas de lluvia, no habría habido problema, pero no pasó eso. Lo que pasó es esto, es que tenemos techo número 1, la caída está hacia el sector que vemos que está esta parecita acá, y esta parecita es la que le da estructura al techo número 2, que es el de chapa. Este techo nuevo que se construyó acá, que es evidente que es una secuencia constructiva posterior, está obstruyendo la libre circulación del agua que desagua del techo número 1. Lo cual genera lo que vamos a ver a continuación, que es esto. Este es el techo del sector calabozo. Lo mismo que pasaba, una pileta se inundaba y comprometió seriamente todo lo que son los revestimientos de estos muros y los hierros constitutivos de este concreto. Y lo mismo lo vemos de la parte, esto sería la parte exterior del techo de los calabozos, que está completamente húmedo y saturado ese techo. Nosotros, con la información que encontramos de la Brigada de Investigación de las Flores, que uno de ellos era este plano histórico, que es del 75, no tenemos edificado aún en el 75 el sector de calabozos, mucho menos el muro que sobre él apoyaba, así que no podemos echar mano de los planos históricos. Conversamos con los sobrevivientes, revisamos los testimonios primero, no hacían mención a ese techo, tengamos en cuenta siempre las condiciones en las cuales eran trasladados, tabicados, con los ojos vendados, no podían ver mucho por dónde se movían. Hicimos un par de encuentros para conversar acerca de esta situación con sobrevivientes, y ellos nos dicen, no recuerdo ese techo, pero francamente tampoco recuerdo cuando pasé por ahí cómo era. Como cuando pasé o sea, del sector este, recuerdan que hablamos que había una fosa, un garaje y demás, al sector de detención, que estaría ubicado por acá, que estoy marcando con el cursor. Tendrían que haber pasado por debajo de ese techo, sí o sí, y no lo han hecho. No lo recuerdan ese techo. Entonces tampoco es que nos podemos basar en los testimonios de los sobrevivientes a la hora de tomar decisiones acerca de cómo intervenir ese techo, porque lo que tenemos que documentar es que ese techo no haya estado en aquellos años.
que sea una construcción posterior. Y ahí es cuando las fotografías aéreas, que tanto hemos charlado en el encuentro anterior, nos permiten documentar esto. Acá tenemos una fotografía aérea que es del 85, que si bien la calidad de la fotografía, tenemos el 85 a la izquierda y la satelital que vimos hace un rato a la derecha, si bien la calidad de la fotografía es baja, nos alcanza para ver que para el año 85 ninguno de esos dos techos, ni otras estructuras como un muro divisorio que hay acá en el medio del patio, estaban presentes. Así que, al ser la fotografía aérea un documento fechado y generado desde el Estado, podemos considerarla con peso suficiente como para empezar a discutir acerca de cómo intervenimos ese techo y qué intervención tal vez sea una intervención de un alcance bastante profundo. O sea, no digo de removerlo, pero sí sepa alterar estéticamente al menos ese anclaje que impide el acceso la evacuación del agua se va a poder modificar. Esa estética se va a poder modificar, principalmente para salvaguardar los espacios sí reconocidos. Y acá tenemos un ejemplo chiquito de cómo apelando a documentos que no son los documentos que habitualmente se utilizan, porque en general siempre se va por la fuente testimonial, y siempre tenemos que tener en cuenta que la fuente testimonial no va a responder, o sea, la fuente testimonial de leer un testimonio, ¿no? O ver una entrevista o una audiencia de un juicio. Las preguntas no van a estar orientadas a resolver los problemas que nos vamos a encontrar planteando estrategias de preservación o conservación de un sitio, están hechas para meter preso a un represor. Las preguntas están orientadas a esa y a ese tipo de reconocimiento. Entonces muchas veces no nos van a dar respuestas. También tenemos que tener en cuenta la subjetividad de las personas que estuvieron detenidas, que estaban tabicados, no tenían posibilidad de ver, y que han pasado 40 años y a lo mejor no lo recuerdan y no podemos depender solo de ellos. Y sí, apelando a otros documentos, como pueden ser planos, fotos aéreas y demás, podemos llegar a documentar las mismas, documentar estas situaciones y estas situaciones y llevar adelante las medidas sin temor a estar destruyendo pruebas. Después, y voy a dejar de compartir pantalla porque ya estamos cerrando con el Power. Hay otra situación que tiene que ver con la vida de los sitios, y que es que muchos de estos sitios que continuaron en funciones han sucedido otras cosas. Hoy por hoy hay varios espacios de memoria, uno de ellos es la Comisaría Quinta de la Plata, otro puede ser la Comisaría Pergamino, en las cuales, por ejemplo, la Comisaría Quinta de la Plata se murieron, prendido fuego unos chicos en un hecho que aún no se ha esclarecido, en el cual se prendió fuego un calabozo y no abrieron la puerta a tiempo los que estaban de guardia y se murieron los chicos. Esto nos lleva también a pensar que, más allá del accionar del terrorismo de Estado en la década del 70, hay otros hechos que han sucedido, hechos vinculados a la violencia institucional en algunos casos, en otros pueden ser otras cuestiones, que hay que discutirlos a la hora de plantear estrategias de conservación y estrategias de desarrollo de propuestas interpretativas y de refuncionalización. Siempre tengamos en cuenta esto, ¿no? Los sitios, la historia de los sitios no se terminó en el 83, sino que siguió mucho tiempo después. Mucha de esa historia está vinculada al accionar del terrorismo de Estado, y en otros casos está accionado a hechos horribles que han pasado en democracia. Y está bueno que eso también, o sea, esta continuidad histórica no se pierda.
nada, está bueno también que en esta instancia introduzcamos esto, que casualmente existen y son dos espacios de memoria que están funcionando y han sucedido hechos de esta índole. En muchos otros sitios, por ejemplo, el Pozo de Banfield, que lo hemos charlado recién, aún no hemos avanzado sobre cómo fue, el lugar es horrible, el Pozo de Banfield es un lugar muy, muy feo materialmente, los lugares de detención son muy oscuros, y ahí hubo gente detenida hasta bien entrados los años, la década del 90, si bien se desafectó en el 2006, por lo que tengo entendido, antes del 2006 ya había dejado de haber gente detenida ahí, pero las condiciones de detención eran deplorables, así que aún no se ha abordado desde esa perspectiva, que sería interesante que lo podamos desarrollar. Digo yo, formando parte del organismo que gestiona, que es una de las patas que gestiona ese sitio. Es un sitio, creo que ya lo habíamos mencionado, es un sitio de gestión provincia, nación, municipio y una mesa de trabajo formada por organismos de derechos humanos de Lomas de Zamora. Bueno, ahora sí, preguntas, dudas y demás antes de que nos metamos con el trabajo. A menos que las preguntas sean del trabajo y arrancamos a hablar de eso. ¿Hasta acá estamos? Yo tengo una pregunta. Sí. Si bien, claro, hablamos de sitios de memoria, espacios que fueron de represión, ¿qué pasa con, por ejemplo, los sitios o los espacios que son de resistencia? Como de qué manera también podemos preservar esos espacios que de una u otra también tienen historia vinculada a la represión, pero como ya desde el otro lado. Es buena pregunta. Es un poco más complejo, si bien para la normativa nacional, la ley nacional los contempla como lugares emblemáticos. Estos lugares están vinculados al terrorismo de Estado desde otro lugar, desde lugares de resistencia. Y hay declarados varios sitios de memoria que son lugares de resistencia. O sea, después, si les interesa, está la Casa Mariano Teruggi en La Plata, está la Casa del Nono Lizazo, Casa de Ruperto Tito Méndez, también hay varios lugares de este tipo, y cada vez se perfilan más, y son lugares que son muy interesantes, de ir a circularlos y recorrerlos por esta distinta perspectiva que tenemos, que es justamente la resistencia a lo que estaba pasando. Ahí, primero que nada, siempre, en general cuando hablamos de sitios que fueron centros clandestinos de detención, lo que suele pasar es que estaban dentro de dependencias que eran estatales, comisarías, caso de la mansión Seré, ya era estatal hacía un montón de años, la había comprado el Ministerio de Bienestar de la Ciudad de Buenos Aires hace casi 50 años, y eso facilita las cuestiones burocráticas, si lo querés. En el caso de los lugares emblemáticos, suelen ser una propiedad particular. Después, la persistencia o la declaración de un sitio es similar, o sea, se desarrolla un informe histórico en el cual se documenta toda esa cuestión de todos esos procesos de resistencia llevados adelante en ese lugar. En algunos casos, como en la Casa Mariano Teruggi, como hubo un operativo y hubo una cuestión de tiroteo, que fue la que generó la casi destrucción de ese lugar, también se contempla eso a la hora de realizar el informe. Pero sí, existen y por la ley nacional están contemplados. La ley provincial aún no los contempla, ni siquiera con la reglamentación nueva, pero ya se está pensando en desarrollar una nueva ley provincial de sitios que sea mucho más amplia de lo que actualmente es. Pero sí, existen esos lugares, y después los criterios a aplicar son los mismos. Corriéndonos del terrorismo de Estado, hablaremos con quienes hayan
caminado esos lugares en estos procesos de resistencia, y después los criterios de aplicación son los mismos. Pero bueno, no sé si han tenido la posibilidad de googlearlos o demás, pero estaría bueno. Son de la Casa María Interucci, La Casa de los Conejos, creo que hay incluso una película. Un libro, creo que 2 libros, e incluso una película. Y después otro que es muy lindo, La Casa del Nono Lizazo. Y ese también es, a mí cuando fui no lo conocía y me pareció muy, muy interesante. También creo que está en Vicente López, googleenlo y véanlo. Pero sí existen espacios de memoria que no son sitios. Y como dijimos recién, la ley nacional los tiene contemplado dentro de ese abanico grande que son los lugares emblemáticos. Así que en ese caso estaría. Pero bueno, tenés esas cuestiones, ¿no? De quién es el dominio. A veces hay, que es lo que muchas veces entorpece los procesos de gestión y a que puedan acceder a presupuestos y demás, son cuestiones vinculadas a sucesiones de falleció el titular y quienes heredan no se ponen de acuerdo si quieren venderlo o quieren hacer un espacio de memoria. Pasan estas cuestiones, son feas decirlas así, pero son propiedades y nada, son heredadas. Entonces pasa eso a veces, que se complica la posibilidad de asignar un presupuesto porque es un bien de un particular, no hay un marco legal para dar presupuesto a un bien de un particular, a menos que se firme alguna clase de convenio y no hay acuerdo de todas las partes. Eso pasa. No sé si he respondido a tu pregunta, pero creo que sí. Bueno, perfecto. Bueno, si les parece, ahora sí. Y está buena la pregunta porque nos va a sumar un poquito a lo que es el trabajo. Voy a leerles rápidamente un cuestionario que es solamente orientativo, ¿no? Lo que les vamos a pedir es que, en base a todo el proceso que hemos dado, de ver herramientas y haber presentado... Iba a consultar eso si había tipo algo orientativo o a modo de ejemplo para poder ver cómo arrancamos, ¿no? Lo del informe. Sí, tengo el cuestionario de la consigna. Si quieren les puedo compartir algún informe de un curso anterior. Buenísimo, como para modelo y ver, de poder desarrollarlo, ¿no? Como Dale. modelo. Sí, no hay problema. Después lo hacemos vía Drive. Lo que sí les voy a compartir hoy mismo, no la tengo aún editada para subirla a la página de la escuela, pero les puedo compartir el texto de la consigna para que ya lo tengan y lo puedan empezar a pensar. Antes que nada, consideremos el desarrollo de este informe como parte de la instancia formativa. Comuniquémonos. O sea, si surgen dudas, si no encuentran alguna información y la quieren buscar, escríbanme, mande al mail, al chat de la página de la escuela. Te cuento, Yamila Danae me escribió en estos días acerca de hacer el trabajo en un sitio particular en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo, como siempre, trabajé en la provincia de Buenos Aires, todos mis años de mansión seré, y ahora en la subsecretaría. Nunca había trabajado en un sitio en Cava. Y nada, me puse a hacer la gimnasia de averiguar dónde puedo conseguir las cosas, porque es completamente distinto. Son otros caminos. Y la verdad estuvo bueno. Y estuvo bueno que se pudo resolver. No sé si lo pudiste ver, Danae, pero se puede resolver y se puede acceder a información. En todo caso, si se te complica, lo mismo. Me avisás y vemos de solucionarlo. Y yo eso te iba a decir hoy que yo había tomado por elección el espacio de memoria de la ciudad de Las Flores, porque en realidad, o sea, vivo en General Belgrano, es como una localidad vecina,
la cual conozco también, tengo familiares allí y como espacio más cercano y que conozco había elegido. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí lo Después mismo. Hay quizás si me podés volcar alguna página o puntual o algo para poder como releyendo, porque ya estuve un poco investigando. Hagamos una cosa. Yo lo que te puedo proponer es, hay dos trabajadoras que son trabajan, dependen de Nación, no de la provincia, pero que están en el sitio, y después yo lo he trabajado el sitio, así que ahí te puedo contestar y facilitar algo de información. Hemos tocado mucho las flores en el curso, así que fotografías aéreas y Sí. demás, lo podés sacar ahí, lo tenés llano. Y sí puedes hacer el ejercicio de ver en Cartoarba y demás, que ahí sí tenés el acceso a esa información. Y te lo digo, no recuerdo, pues no me acuerdo de haber metido que encontré en las flores. Cuando, te digo vos también, Danae, pero vos estás en un sitio de Cava que es distinto, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es distinto el acceso a la información. Cuando se metan con planos parcelarios y demás, muchas veces, intentando buscar el croquis de la parcela que a nosotros nos interesa, no encontramos información. Pero en las parcelas vecinas, cuando las cliqueas, te aparece algún dato de tu... Siempre es buscar, darle vueltas. No agoten yendo a la dirección particular, siempre denle vuelta y van a encontrar algo. Pero bueno, buenísimo que elegís la Brigada de Investigaciones de las Flores, y después, bueno, vemos de hacer el contacto con alguna de las compañeras que están trabajando el sitio, para que te cuenten principalmente las actividades que llevan adelante y demás. Y bueno, vos, Danae, lo mismo. Cualquier duda que tengas, cuando empiecen a desarrollar, me mandan un mail, me mandan un mensaje, yo me meto todos los días a revisarlo, trato de respondérselo rápido. Si se les complica o ven que se traban con la interpretación de algo, nos intercambiamos unos mensajes y vemos de pensarlo juntos. Pero, en serio, vamos a tener un par de semanas para desarrollar este informe. Considérelo parte de la instancia formativa, el desarrollo del informe, porque no han tenido tiempo de ejercitar, es un curso cortito, el ejercicio es ahora. Así que lo bueno es que aprovechen esta oportunidad, y me pongo a disposición para eso. Así que ahora rápidamente les voy a pasar a... primero que nada, el informe es un informe cortito, un informe de al menos 2 carillas. Después 2 carillas escritas, después si le quieren sumar imágenes, pónganle todas las imágenes que quieren. No tiene límite máximo de páginas, tiene un límite mínimo que son 2. Desarrolló una pequeña guía de preguntas, y en particular las 2 han elegido espacios de memoria, lo cual está bueno. Primero porque van a poder contactarse y saber cómo desarrollan las distintas actividades en esos lugares. Así que denme un segundito que paso a leerlo. Cuestionario para realización del informe. No quiero, esto que quede claro, no quiero que me respondan el cuestionario. Es solo orientativo. A lo mejor no van a poder conseguir toda la información que se necesita para responder este cuestionario, así que no se hagan problema por eso. La idea es que estas preguntas estén dando vuelta en su cabeza a la hora de buscar documentos y de trabajar en sí. ¿Cuál es el nombre y ubicación del sitio escogido? Dirección, partido, localidad, coordenadas geodésicas, etc. O sea, ¿cómo se llama? ¿A dónde está? ¿Cuál es su función actual? ¿Funciona un espacio de memoria? ¿Es un espacio de memoria? ¿Es una dependencia de seguridad o defensa o en funciones? ¿Es una propiedad particular?
más o menos lo que charlamos recién en base a la pregunta de Danae. Esto es para problematizar un poquito con eso. ¿Es un ex-CD? ¿Es un lugar emblemático? ¿Qué tipo de sitio es? Otra pregunta es, ¿posee marcas o señalizaciones? Y acá va a ser importante que se puedan comunicar con quienes trabajan allí para saber si más allá, porque si los buscan a través del RUPTE, van a ver si están señalizados por el marco de la ley nacional. Pero hay un montón de otras marcas que a lo mejor el sitio tiene, realizadas por vecinos, realizadas por familiares de víctimas y demás, que estaría bueno, si pueden, que las registren. ¿Hay comisiones u organismos vinculados a este sitio? Con esto me refiero a organismos, comisiones de familiares, sobrevivientes y vecinos, o organismos de derechos humanos vinculados a, en su caso, que son 2 espacios, a la gestión de estos espacios. ¿Y qué tareas se realizan en torno a los mismos? Y en el caso de ser un espacio de memoria, lo mismo. ¿Qué tipo de gestión tiene? ¿Con qué tipo de gestión tiene? Es un espacio de gestión nacional, de gestión provincial, de una gestión mixta. ¿Y qué actividades se desarrollan en ese espacio vinculadas con esta gestión, ¿no? ¿Cuál es la presencia de los estados nacionales, provinciales, municipales en los espacios? Y finalmente, ejercitando un poco los contenidos vistos a lo largo de los encuentros sincrónicos. ¿Qué información pudieron hallar acerca del sitio elegido? Fotos aéreas, satelitales, planos de catastro, fotografías históricas, etc. Sería interesante incorporarla en el cuerpo del informe e intenten desarrollar un pequeño análisis de la misma. Además, nos interesa que nos cuenten cuáles fueron los recursos utilizados para buscar información. Lo que me interesa acá es que me pongan que encontraron, por más que no hayan tenido un gran resultado, ni hayan podido hacer una interpretación profunda, y que haya sido obtuso para ustedes lo que hayan encontrado, me interesa saber, y que quede registrado en el informe, cuáles son los caminos que han recorrido, porque muchas veces gran parte del trabajo de investigar es no encontrar nada. Lo importante es dejar registrado dónde uno no encontró nada, con claridad, para que quien siga la tarea no vuelva a transitar esos caminos, no pierda tiempo. Nada, eso. Me interesa que registren cuáles son los pasos, dónde han buscado, dónde no han buscado y demás. Nada, y acá dice lo que les decía recién, consideren esta instancia integradora como parte de la capacitación. Se los repito acá para que lo vuelvan a leer y principalmente que pregunten. A mí lo que más me interesa es que no sé cuál es el camino que seguirán adelante todos los que están participando de esta instancia. Lo que sí es que si son docentes, me interesa que transmitan esto. Si van a trabajar en una comisión en la recuperación de un sitio, me interesa que transmitan esto. O sea, que problematicen, que usen estos recursos que nosotros estamos poniendo a su disposición. Va a enriquecer mucho todo el proceso que lleven adelante. Modestia aparte, ¿no? Ahí me tiré muchas flores. Pero bueno, principalmente eso, me interesa que en estos días se empiecen a mover, que nos empecemos a comunicar en el caso de que sea necesario. Danae, parece, me metí, estuve buscando bastante, al principio me costó acostumbrarme, te lo cuento a vos también, Yamila, la página de la ciudad de Buenos Aires tiene bastante ordenado todo lo que es los relevamientos de patrimonio y la zona. Entonces tenés todas las fotografías aéreas de los distintos vuelos que se llevan adelante en la ciudad de Buenos Aires presentes, tenés planchetas catastrales históricas escaneadas y subidas a la página, es algo que está buenísimo. Cuesta al principio porque es mucha información, pero manejándote con las direcciones, Daniel, te tiro del tip. Buscá como si estuviese buscando con las viejas guías de calles. O sea, buscar con la dirección, ubicar la dirección y desde ahí
anda desarrollando. Porque no tenés, no encontré ningún filtro en el cual figuren, que es una falencia importante de todo esto que está tan bien armado, no hay sitios de memoria registrados en ese registro, a diferencia de lo que sí te pasa a vos, Yamila, en provincia de Buenos Aires, que en Cartobarba tenés una solapa especial para los sitios. Así que, nada, tenés que ser un poco más meticulosa, hacer un trabajo sobre un solo sitio. Una vez que le invocaste, Danae, vas a poder avanzar con seguridad, y de última, antes de cada paso, nos vamos escribiendo para saber que no, que vayamos en orden. Más que nada no quiero que pierdas tiempo, así que lo vamos chequeando paso a paso, si les parece. Y bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran saber hasta el momento? ¿No? Bueno, Quería entonces... consultar si, cuál era la fecha de entrega, no sé si lo había anotado acá. No, a ver, a partir del día de hoy son 15 días. O sea, tenemos toda la semana que viene. Oficialmente la semana que viene se entregaría la consigna, yo ya la voy a compartir hoy mismo, un rato más tarde, pero sería una semana después de la entrega. En general, si se les complica, sabemos que es un trimestre complicado, es cierre de año, hay exámenes y un montón de otras cuestiones que lo hacen difícil. Existe la posibilidad de dar prórrogas y demás. No, la idea es que no abusemos de eso, que lo entreguemos dentro de un tiempo prudencial, pero bueno, también tengamos en cuenta, no es, se lo dije al principio del curso, no es una tesis de licenciatura, la idea es que ejerciten un poco y pongan en práctica parte de lo que hemos estado charlando y desarrollando en el curso. Es eso, o sea, son 2 semanas a partir de este jueves, que sería, para que me explico, a esta hora ya no puedo calcular muy bien. Cuando sería el jueves 24, si no me equivoco. Próximo 17, el otro 24. Si ven que se les complica y necesitan, me avisan con tiempo, así yo lo charlo y aviso en la escuela que se va a entregar un poquito más tarde. Después, ¿alguna duda más? No, ya revisé justo ahora lo que me enviaste, así que bacán, le voy a echar un ojo y ahí te voy contando cualquier cosa. Dale, Gracias. dale. Después está bueno, me gustó esa herramienta que se desarrolló, y vos, Yamila, un día chumetela, o sea, cómo está, porque está bueno pensar, son completamente distintas las formas de llegar a la información. Así que, bueno, si les ¿Cómo parece... es la página que habías ingresado? No, te comparto el link, porque no Dale, es de... Yo igual accedí con una búsqueda sencilla, puse fotos aéreas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me tiró directamente esa página, ¿no? Pero después te la comparto para que veas todo, porque tiene un montón de solapas con información que se puede aprovechar, y hay un camino para hacer que a Danae se lo explique, porque es el camino que hice yo. Pero bueno, si les parece, nos mantenemos en contacto y suerte con los informes. ¿Les parece? Gracias, Bueno, dale. ha sido un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Chau, chau.